Directo. Muy buenos días, Stephanie. Muy buenos días, ecuatorianos. Buenos días también. ¿Le preocupa que no hay un ajuste significativo en los gastos del gobierno en la proforma presupuestaria 2020? Hay una reducción en montos, pero no es suficiente. Yo diría que sí, lamentablemente se ha disminuido, no lo suficiente. Tenemos en la relación gastos e inversiones unos recursos que tienen bastante importancia, el 6.135 millones de dólares para bienes y servicios de consumo, excepto los sueldos, y 3.624 para el plan anual de inversiones, que es bastante superior a aquellos que tendríamos el año pasado. Esta proforma demuestra sin lugar a dudas que se recrea el escenario de crecimiento económico producto de la farra y del gasto que todavía no ha sido debidamente evaluado y propuesto a los ecuatorianos como un esfuerzo del Ejecutivo. Ahora, si queremos hablar de un periodo de austeridad fiscal, entonces, ¿dónde hay que recortar? Todos coinciden que hay que recortar. La pregunta es ¿dónde? No en universidades, no en educación, no en salud, no en seguridad. ¿Dónde? Gastos suntuarios, viajes al extranjero, cócteles, el tema de viáticos, entre otros. Es decir, es necesario reducir estos gastos que son inocuos, que no benefician a los ecuatorianos porque son dispendiosos. Obviamente no se puede recortar lo que significa en política social. La política social e inclusive en inversión, hay que reconocer que en este presupuesto, en aproximadamente 300 y tantos millones de dólares, se incrementa la posibilidad de dinamizar la economía, pero es muy ínfimo comparado solo con países como Venezuela y Argentina. Estamos un poquito más arriba. El crecimiento económico del Ecuador es bastante exiguo, no refleja precisamente que la normativa propuesta por el Ejecutivo en meses anteriores para mejorar el empleo, para mejorar la productividad, tenga los resultados que se preveyeron. Esto habla necesariamente de que el equipo económico posiblemente debe revisar con mayor adustez, con mayor profundidad, las propuestas que presenta la Asamblea y que pueden generar el crecimiento que todos esperamos. Pero sobre todo propuestas que sean factibles, porque en la proforma 2020, en relación a la de este año, los gastos totales casi se mantienen, ¿no? Pasan de 26.100 a 25.900 millones de dólares. Los gastos financieros aumentan en 50, en personal hay una disminución, pero es una disminución de apenas del 4.9%. ¿Dónde hay más margen ahí para recortes si se busca disminuir los gastos? Usted me dice, bueno, los temas suntuarios, los viajes, han mencionado eventos públicos, pasajes, viáticos, todo eso no suman ni 100 millones y el déficit es de 3.300 millones. Efectivamente es un déficit inferior al del año pasado, más sin embargo hay que entender de que debe contratar el Estado ecuatoriano un equipo de negociadores de la deuda externa para poder nosotros flexibilizar la capacidad económica de pago. No estamos en condiciones de pagar sobre los 100 Ok, pero antes de eso, ¿dónde más los recortes? Porque las propuestas que plantean son 100 millones, 200 millones. Nuestro déficit es de 3.300. Es decir, si se están sentando a debatir dónde deberían ser los recortes o por dónde los ajustes, porque nadie se quiere ajustar el cinturón o nadie quiere decir por dónde tienen que ir los impuestos, lo que debería haber un planteamiento real de dónde pueden recibir los ingresos que tienen que recibir ya en los próximos meses o cómo más financiar o qué medidas tomar. La CONAIE ha presentado un plan alternativo. Del otro lado, ¿qué propuestas hay? A ver, nosotros tenemos facultades restringidas constitucionalmente. Tenemos 30 días para analizar el proyecto, analizarla u observarlo, el proyecto de proforma presupuestaria. Más sin embargo, en este caso yo sí creo que hay que hacer esfuerzos un poco más hacia adelante. Hay que disminuir ciertos beneficios de los funcionarios de alto rango. Allí todavía se vienen observando caravanas que andan tras los funcionarios, ministros, subsecretarios, que le cuestan recursos al Ecuador, en vehículos, en transporte, en seguridad. Es decir, ahí hay un nicho para poder reducir
El tema de propaganda es otro de los temas que se ha incrementado versus el gasto que hasta aquí se ha observado. Es decir, si hay posibilidades, cierto es de que no tenemos mayores opciones. La misma demostración de prudencia al colocar a 51.30 el precio del barril de crudo para financiar el presupuesto general del Estado, ahí hay una posición conservadora. Pero ¿qué hay que hacer adicionalmente para disminuir este gasto dispendioso? Insisto, hay que quitarles beneficios a los altos funcionarios, sobre todo, que gozan de privilegios. Reducir los viajes lo cual es un monto importante, pero insisto, se suman, ¿no es cierto?, menos que en el 2019, pero eso es el papel, la proforma que aguanta todo, y luego está a ver si nos seguimos endeudando a lo largo del año. Y si el fondo no convence a todos, pero si se llegan a caer los aportes de ese fondo, estamos esperando que en el 15 de diciembre haya un desembolso, son 500 millones con el retraso que hay de este mes, sin publicación pública. ¿Qué sugieren en el caso, por ejemplo, de que no se llegue a aprobar un proyecto o se pueda poner en riesgo, como están advirtiendo algunos, que está en riesgo el financiamiento de los multilaterales? ¿Hay otra alternativa, pero a un corto plazo? No, a corto plazo yo diría que lo único que cabe es un proceso de renegociación de la deuda de manera inmediata para no cargarle al presupuesto general del Estado el año siguiente la cantidad que está prevista en la proforma presupuestaria. Esto es importante. Yo creo que se negociaron de manera inadecuada. Es por allí. No podemos disminuir en educación, en salud, que dicho sea de paso no alcanzan los estándares que constitucionalmente respecto del PIB se establece como obligatorio del 4% para educación y del 6% para educación y del 4% para salud. Apenas estamos al 50% en un caso y en un 70% en el otro caso de cumplimiento de estos objetivos que tienen que direccionar una política de Estado para mejorar la situación de los ecuatorianos en materia de educación y de salud. Que hay subsecretariales. Pongo el ejemplo de la región amazónica o de los distritos. Hay mucha burocracia. La gente tiene que gastar en viáticos, tiene que gastar en combustible, en transporte, para ir a resolver un problema de Sucumbíos o de Esmeraldas en Imbabura, lo cual hace tortuoso e inoficioso el trabajo del Estado. Ahora, la otra alternativa que están planteando es que haya más impuestos, que el Estado pueda recaudar más vía impuestos, pero en nuestro país eso ha sido recaudar más, con el pretexto de muchos de redistribuir, de democratizar, pero para democratizar lo robado, es decir, que sean los nuevos que llegan al poder y manejan mafias de coimas, sistemas de sobornos que ya estamos viendo, sobreprecios, como ya se ha comprobado, no es esporádico o pequeños montos, como suelen argumentar, millones de dólares. Es justo el monto que causó las protestas con la eliminación o la propuesta de eliminación de los subsidios. 1.400 millones era lo que querían recaudar. Ahí están 1.500 botados en un terreno con el que hasta ahora no saben ni siquiera qué hacer. Esa corrupción es la que distorsiona la economía y sobre eso, bien gracias las propuestas. Sí, a ver, lo que usted y los ecuatorianos deben entender que la Asamblea tiene un campo limitado. Las funciones de fiscalización y de legislación sobre cómo actuar. A ver, nosotros hemos presentado algunos informes de las tropelías que hemos encontrado de muchos funcionarios. Ahora mismo vamos a investigar el tema Petroecuador, tenemos que investigar el tema del IES, por ejemplo. Yo he denunciado al Ecuador sobre el mal manejo de la política petrolera del actual régimen y de su ministro que está saliendo del cargo. Es decir, se ha trabajado de manera inadecuada y se ha generado grandes pérdidas. Y también hay profundos matices de corrupción en la Asamblea. Es necesario cambiar, pero que la gente entienda de que la Asamblea no puede ir más allá, porque la recuperación de lo robado le corresponde a la Fiscalía y a la función jurisdiccional que hasta la vez no ha hecho mayor cosa, producto precisamente pero con leyes asambleístas y con fiscalización en los órganos que les compete justamente para cumplir ese rol. Seguiremos conversando. Eliseo Suero, asambleísta Abadi, por Sucumbíos. Por ahora, gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. A usted, Estefi, muy amable. Igualmente. Buenos días, ecuatoriano. Igualmente.